Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Este día es el primer domingo de noviembre, fiesta de Cristo Rey nuestro Señor. Este es el tercer tema del arrebato y de la purificación de la iglesia. Vemos en Apocalipsis 7:13 que uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté: Señor, lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su trono. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre, ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por el viento abrasador alguno, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de aguas de la vida, y Dios enjugará sus lágrimas de sus ojos. Palabra divina de nuestro Señor celestial. Esta visión de Juan nos da la sabiduría, el conocimiento de la purificación del pueblo de Dios. ¿Por qué la purificación? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué vivimos el dolor de la iglesia? Porque el reino de los cielos no es de este mundo. El reino de los cielos está en los cielos y va a ser instalado en el mundo por Jesucristo nuestro Señor. Pero antes de ser instalado el reino de nuestro Señor, tiene que venir esa purificación. Tenemos que, la iglesia, reaccionar y darnos cuenta de que la iglesia que Jesús nos ha traído no es una iglesia humana y que necesitamos de la purificación. Necesitamos de un jalón de orejas para darnos cuenta de la grandeza de Dios nuestro Señor, porque esta iglesia no es humana. El rapto viene, por supuesto que viene un rapto, pero para esperar el rapto, los conscientes del amor de Dios, que estamos en la iglesia verdadera, tenemos que estar en gracia, día tras día, minuto tras minuto. El rapto no se va a dar a los alcohólicos, a los adúlteros, a los drogadictos, borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. No se va a dar. Porque no podemos nosotros, el ser humano, llevar nuestras debilidades, nuestras deficiencias humanas al cielo, por supuesto que no. Satanás fue echado del cielo por un solo pecado, por un pecado nada más, por la desobediencia. Nosotros, ¿cuántos pecados tenemos? Tenemos innumerables de pecados. Entonces, nuestro Señor dejó su iglesia, todo lo vasto y lo necesario para nuestra purificación, para nuestra sanación, para nuestra santificación, como los ejemplos que tenemos a través de generación tras generación tras generación de los santos, que sí se puede, la santificación. Pedro le dice entonces: Señor, nadie podrá salvarse. Y dice nuestro Señor: lo que para el hombre es difícil e imposible, para Dios no.
y Dios nuestro Señor ha dejado todo para nuestra salvación. ¿El rapto se va a dar? Por supuesto que sí. Pero primero tiene que ser la purificación de la iglesia, como nos lo está diciendo en este pasaje bíblico, apocalíptico del 7:13 en adelante, donde nos dice que los hijos de Dios han sido lavados en la sangre del Cordero. Él enjuagará sus lágrimas, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más, el sol ya no va a pegar en ellos. Él los llevará a pastos frescos. ¿Por qué? Porque ya purificaron su alma, ya purificaron su vida en la sangre del Cordero. Entonces, es igual como cuando estábamos en nuestros hogares con padres responsables que querían que sus hijos fueran buenos hijos, que fueran hijos rectos, buenos a la sociedad y buenos a la misma familia y con respetuosos de Dios, respetuosos de padres y personas allegadas. Cuando hay padres en sus hogares responsables que quieren que sus hijos sean buenos hijos, entonces los padres corrigen a sus hijos de muchas formas para que los hijos reaccionen y vuelvan al camino. Yo fui hijo, por supuesto, y también fui corregido duramente para hacerme reaccionar y hacer las cosas buenas. Portarme bien, ser respetuoso con los demás y portarme bien en misa, por supuesto. Los pellizcos de mi madre para estar portándome bien en misa. Entonces, ¿tiene que haber una tribulación? Sí, la iglesia tiene que pasar por una tribulación, claro que sí, para valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Ese sacrificio que es la máxima expresión de amor de Dios para con el hombre. El éxito del sacrificio, no el fracaso. El éxito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es su amor por nosotros, es nuestra salvación, es nuestro orgullo de que alguien murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros, viéndolo a Él, nos santifiquemos y podamos entrar al reino de los cielos. Antes del sacrificio, nadie podía entrar al reino de los cielos. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es nuestra máxima expresión de amor del Padre para con el mundo. Entonces, nosotros, para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que ser santificados por la sangre del Cordero en su iglesia, en su santa iglesia, por los sacramentos que Dios nos dejó en su santa iglesia, por intercesión principalmente de nuestra Madre María, Virgen y Santa, que ella con su gran amor sigue rogando a nuestro Padre Celestial, a su Hijo querido, por su iglesia, que va a ser purificada, está siendo purificada, está entrando a la purificación, y nos damos cuenta en estos momentos, en estos tiempos, hasta esta fecha que estamos entrando a noviembre del 2022, nos damos cuenta que se están cerrando iglesias, están destruyendo iglesias. El comunismo está tomando al mundo y destruyendo a la iglesia poco a poquito, sutilmente, como nos dijo nuestro Papa Pío XII, el humo de Satanás entró a la iglesia y está
purificando a la iglesia a la actualidad. Está purificando a la iglesia a la actualidad nuestro Señor para prepararla para el rapto. Sin santificación no podemos ser llevados en el rapto. Sin santificación no podemos entrar al reino de los cielos. Sin santificación no podemos agradar a Dios. ¿Cómo el Señor va a llevar a su iglesia, a sus hijos manchados de pecado? No es viable en los deseos de nuestro Señor, porque ya dejó lo necesario en su iglesia para nuestra purificación, sin estar lavados en la sangre del Cordero. Nuestras ropas no pueden quedar manchadas, no pueden estar manchadas en el rapto. Tienen que estar lavadas en la sangre del Cordero, en su iglesia que Él dejó, la confesión para el perdón de nuestros pecados, la misa, el alimento espiritual santo para nuestra santificación. Sin eso no podemos ser raptados, no podemos ser raptados. Tenemos que lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero y tenemos que pasar ese proceso de purificación personal, a nivel eclesial, a nivel de país, a nivel familiar. Dominus vobiscum. Benedictas vos omnipotente Deus, Patre, Filius, Spiritui Sancti. Amén.